con Ruth del Salto. En ángulo, el candidato presidencial Francesco Tabaqui, agricultor, ganadero, constructor y empresario guayaquileño que aspira a llegar a la presidencia de la República de la mano del partido político del expresidente Guillermo Lasso. Muy buenos días, nuevamente con mi escritorio en el territorio, aquí en Quito, escuchando a la gente, los problemas y al mismo tiempo las soluciones. Así que los invito a quienes pasen por aquí a sentarse y a conversar conmigo. María Sara, qué gusto. Igualmente. Tome asiento, por favor. ¿Cómo espera usted que le vaya en el debate? Me va a ir bien porque voy a decir la verdad. Voy a decir cómo le voy a resolver los problemas a la gente. No voy a decir palabras bonitas, tal vez, ni lo que la gente quiere escuchar. Voy a ir a decir la verdad. Y sigo en Quito, recibiendo a todo el mundo en este solazo y con este clima maravilloso y con mi agua. Así que los invito a pasar. Vamos adelante. En ángulo de NTN 24 voy a darle la bienvenida a Francesco Tabaqui, exgobernador del Guayas, es candidato presidencial por Creo, ahora en el 2025, con enfoque en economía, agropecuaria y también dirigida muchas de sus propuestas hacia la juventud. Bienvenido, candidato Tabaqui, un gusto tenerlo aquí en el programa Ángulo. Muy buenos días, no había visto ese video aún. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Gracias, y justamente en ese video usted se lo ve que se desplaza con un escritorio a varios puntos públicos. La primera pregunta, si llega a ganar, ¿usted va a mantener ese contacto con la gente? Sí, por supuesto. Tengo la suerte, la dicha de haberlo hecho durante toda mi vida. Realmente mi trabajo y mi personalidad es bastante de andar, no solo en el campo, también en la calle. Candidato, vamos a ver un poco lo que ha hecho en los últimos tiempos. Bueno, el año pasado particularmente usted se desplazó a El Salvador para conocer de cerca estrategias del presidente Bukele sobre seguridad, sobre desarrollo. ¿Qué trajo de ahí que podría aplicar en un eventual gobierno suyo? Sabe que por supuesto que me fui por la seguridad, me fui a ver cuáles eran los mecanismos, fui recibido por el jefe de bancada del partido de Nayib Bukele, pero le soy sincero, me vine con las oportunidades. Llegué el primer día, la primera noche, directo al casco comercial, al centro histórico de San Salvador, a donde habían 5 muertos al día. Hoy en día transformado, usted ve familias caminando a las 11 de la noche, chicos, chicas, mujeres con sus hijos, con toda tranquilidad. Ahí está la biblioteca más grande de Sudamérica. 5 pisos, uno de esos está lleno de una sala de PlayStation y a los chicos les hacen trampa para que puedan jugar. ¿Sabe cuál es la trampa? Tienen que leer un libro durante 30 minutos y contestar 3 preguntas. Si se las saben, pueden jugar el tiempo que quieran. Eso es lo que buscamos, darle oportunidades a los jóvenes. La mejor forma de eliminar la delincuencia es a través de las oportunidades y de la educación, por supuesto. Eso me traje. También la mano dura, por supuesto. Mano dura, hablemos un poquito de esa mano dura ya en este gobierno, el de Daniel Noboa, aunque este gobierno se desenmarca de imitar a Bukele. Ya se declaró la guerra a una veintena de organizaciones mafiosas, delictivas, anunció la construcción de prisiones de máxima seguridad, también como las que hay en El Salvador. También dijo que planeaba instaurar estos buques de prisiones en el mar, bueno, más o menos un poco en conjugación con lo que hace el presidente Nayib Bukele. El tema, candidato, no creo que sea construir más cárceles, no sé si usted coincide con esto, hablando de mano dura. El tema es que el Estado tiene que tener el control de esas cárceles, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Me puede decir Francesco, por favor? Más allá de eso, a ver, déjeme ver cómo ordeno un poco mis ideas. Voy al tema de las cárceles. Cuando uno tiene los recursos para cambiarse de camisa y comprarse una nueva, uno se la compra. Y cuando no toca más que lavarla bien y plancharla. El mismo problema tenemos con las cárceles. No tenemos los recursos para hacer cárceles, así que las cárceles las vamos a tener que agrandar, que dividir, que transformar y que llenarlas de delincuentes. Si usted me pregunta a mí, yo no voy a hacer más cárceles. Antes de hacer cárceles tengo que hacer unidades educativas
y hospitales. Me van a hablar de que nuestras cárceles están hacinadas, de los derechos humanos, de los delincuentes, de los terroristas, etcétera. Pero por ahora tengo que preocuparme de ir a limpiar las calles que están hacinadas de delincuentes y luego ver el problema de las cárceles. Nuestra mano dura para la seguridad, y ahí voy al inicio de su pregunta. Sí, el presidente actual mantiene el estado de guerra en el Ecuador. Eso permite, obliga y ampara a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a usar sus armas para defender a los inocentes. Lo mismo lo hizo el expresidente Lasso en el decreto 730, no me falla la memoria, a donde permitía y obligaba también a la policía debidamente respaldada a usar sus armas. No ha servido, no ha funcionado. Tenemos cerca de 120.000 uniformados en todo el territorio nacional haciendo trabajos preventivos. Por eso mi propuesta es de crear el Escuadrón de la Pacificación, integrado por los mejores 2.000 elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que ya tienen un buen entrenamiento. Ahora hay que seleccionarlos utilizando a países como Estados Unidos, como El Salvador, como a las mismas Naciones Unidas, para que sean correctamente seleccionados y nunca más nos pase el caso de los 4 chicos que murieron. No queremos más muertes de inocentes. Por eso tenemos que tener un equipo élite, seleccionado, especializado, que vaya cantón por cantón, ciudad por ciudad, pueblito por pueblito, y que no salga de ahí hasta que no quede un delincuente en las calles. Todos las cárceles. Vamos a hablar... Vamos a hablar más adelante de esto del Escuadrón de la Pacificación que usted pues ha propuesto para combatir la violencia, pero me quiero quedar un poco en esto que se ha convertido quizás en una situación de querer ser espejo de cómo le ha ido bien a un país como El Salvador, por ejemplo, con esta política que usted ha mencionado de mano dura, que lleva, a pesar de ciertos cuestionamientos también en niveles de derechos humanos que se hace a nivel internacional. Sin embargo, preguntarle, candidato, no todo es aplicable a todos los países. No es lo mismo, por ejemplo, luchar contra maras versus los narcos, porque maras en El Salvador se especializan en el tráfico de armas, tráfico ilícito de migrantes, extorsiones. En nuestro país, el Ecuador, hay un interés del crimen organizado por controlar el tráfico de drogas. Se infiltran, corrompen incluso las instituciones políticas y jurídicas de un país, siempre que se les permita o se les presente esta oportunidad. Eso es diferente. Estamos hablando de 2 países completamente diferentes, Ecuador y El Salvador. ¿En qué se puede imitar la mano dura de Bukele en nuestro país, el Ecuador? Mire, sí, hay muchas diferencias y no todos los sistemas son perfectos. Parte de la delincuencia es la que usted dice, es este narcotráfico y la lucha por territorios. Lo conozco perfectamente. Yo fui gobernador de la provincia del Guayas, la provincia más difícil de todo el Ecuador, durante casi un año. Y también tenemos las vacunas que son chantajes para... Este programa es dirigido a otros países, entonces... se está chantajeando, se está asaltando a los pequeños emprendedores, a los microemprendedores. No solo es narcotráfico, hay de todo. Hay un viva la fiesta en el Ecuador, especialmente en las provincias del litoral, en las provincias de la costa. ¿Qué es lo que veo yo del gobierno de Nayib Bukele o el ejemplo a seguir? Ellos tenían sobre 40 muertes por cada 100.000 habitantes, hoy tienen 1.9. Tienen menos muertes violentas que Canadá. Las lograron controlar, nosotros no. Nosotros estamos de nuevo sobre 40. Entonces hay que traer ciertas cosas e imitarlas. La cadena perpetua, yo estoy proponiendo la cadena perpetua para los terroristas, sin importarme si son de bandas o si son de maras o si son de los EDOs que le decimos acá, para los que no nos dejan tener una vida digna a los ecuatorianos, para los asesinos, para los violadores y adicionalmente para los fiscales y los jueces corruptos que los ponen en libertad. Cuando fui gobernador del Guayas, estimada Ruth, llevamos a la cárcel junto con la policía cerca de 12.000 delincuentes en menos de un año. Y en menos de un año, más de la mitad fueron puestos en libertad por los jueces y fiscales corruptos. Por eso estoy pidiendo la cadena perpetua, para ellos también, para los jueces y los fiscales corruptos.
Vamos a traer a colación para que la audiencia en América Latina tenga un poco de contexto. Hace un momento el candidato Francesco Tabaqui mencionaba el caso de los niños desaparecidos en Guayaquil. Eso también fue noticia a nivel internacional, 8 de diciembre del 2024. Y los cuerpos de estos niños aparecieron calcinados cerca de una base militar, la base militar de Taura. Ese fue justamente uno de los temas que el candidato Tabaqui sacó a colación en el último debate presidencial y lo increpó de esta manera al presidente Daniel Noboa. Vamos a recordar ese suceso para venirlo a comentar, candidato. Candidato Noboa, la tragedia de los 4 niños nos rompió a todos. Muchos hemos callado, pero el presidente de la República no puede hacer silencio. Díganos los nombres de los 4 niños y decida si le pide perdón al país, que nos va a hacer bien a todos. Candidato Daniel Noboa Sin tiene 30 segundos para responder la primera interpelación ahora. No hubo ninguna pregunta ahí. No hubo ninguna pregunta ahí, pero sí vamos a hablar de cifras. Cuando el señor Tabaqui era gobernador del Guayas, fue la época más violenta de la historia de la provincia. Nosotros le hemos mejorado en un 22%. Y todas las personas involucradas en el caso de las Malvinas van a rendir cuentas a la justicia. Nosotros no solapamos a nadie, como tampoco solapamos a nadie tipo caso Encuentro, que nos llevó a una crisis energética y metió preso al cuñado del expresidente y al gerente de CNEL. Entonces, Francesco Tabaqui, usted hablaba hace un momento y dentro de su plan de campaña está crear un escuadrón de pacificación. Vamos a ahondar en este punto. ¿Quiénes integrarían este escuadrón? ¿Cómo se haría dicha selección? ¿Y cuál sería la jurisdicción que tuviera ese escuadrón de la pacificación? Mejores 2.000 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, entrenados, seleccionados y escogidos utilizando los tratados de cooperación con países como Estados Unidos. Ahora se suma El Salvador, de quien ya tengo el compromiso. Se suman las Naciones Unidas, por supuesto. Y es precisamente para eso, para que no volvamos a tener ni desaparecidos ni muertes de inocentes. Tenemos actualmente, le comentaba, 120.000 uniformados entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas, distribuidos, haciendo un trabajo preventivo en todo el territorio nacional, pero no haciendo el trabajo específico. Y esto yo se lo puedo comparar de una manera más amigable, tal vez, como un equipo de fútbol. Aquí en el Ecuador tenemos 50.000 futbolistas, pero cuando queremos que nuestra tricolor juegue un partido, mandamos al 11 titular, mandamos a la selección. Igual tenemos que hacer con la seguridad. Lo más complejo de este asunto es que ya el debate pasado se habló de seguridad, el debate anterior, hace más de un año, se habló de seguridad, y si no hacemos algo totalmente distinto en 4 años, vamos a seguir buscando la solución o vamos a seguir tratando de hacer lo mismo para tener resultados distintos. Pero para hacer esta depuración, candidato, del Escuadrón de la Pacificación, ¿cómo sería? ¿A quiénes se selecciona? Usted me está hablando de una cantidad específica. ¿Van a ser de las Fuerzas Armadas, de la Policía? ¿Quiénes o qué organismo va a ser el encargado de seleccionar este sí, este no? ¿Cuántos de aquí? ¿De acuerdo a qué? ¿A méritos, a rangos o a qué? De acuerdo a pruebas psicológicas, a méritos, a rangos, a una historia de vida, hombres y mujeres. Y no lo hacemos solos, le vuelvo a repetir, lo hacemos con países con quienes mantenemos tratados. Para eso nos van a servir los tratados. Sirven para muchas cosas, pero para esto, especialmente con Estados Unidos, que es un país con quien tenemos muy buenas relaciones y con quienes, a quienes les interesa que nos vaya bien. El proceso dura 90 días, por si acaso, y tiene un costo de $200 millones. Estamos aquí hablando con el candidato Tabaqui, como me decía hace un momento, Francesco, se llama Francesco Adeodato. Adeodato, que significa entregado por Dios, es también conocido como Diosdado, candidato. A propósito, quiero saber su opinión en el espectro internacional, regional. Diosdado Cabello, el ministro del Interior y Justicia del Gobierno ilegítimo de Venezuela. ¿Qué opinión tiene usted del régimen madurista señalados por delitos de lesa humanidad, narcotráfico, de corrupción? ¿Cuál sería su postura si ganara como presidente de los ecuatorianos con respecto a este régimen?
Tal cual lo que usted ha dicho y como se lo califica es lo que yo pienso, estimada Ruth. Sí, mi nombre es Francesco Adeodato Tabaqui Rendón. Eh, Mis nombres son un poco peculiares, mi segundo nombre también, pero no tiene nada que ver con el que usted menciona, absolutamente nada que ver, no nos parecemos en un pelo, ni por fuera y peor por dentro. ¿Y qué opina del régimen de Nicolás Maduro? ¿Cuál sería su postura si llega a ser presidente del Ecuador? Para mí es un dictador. Es un dictador y es el ejemplo de lo que es una dictadura. Sabemos o no sabemos, sabemos cuándo entran, pero no cuándo se van. Se pueden quedar una vida, una eternidad ahí. Esa es la triste realidad de los hermanos venezolanos. Dios nos libre. ¿Qué hacer por toda esa situación migratoria que tenemos en la región con respecto a lo que usted ha señalado, hermanos venezolanos que salen huyendo de un régimen dictatorial, hambriador, bueno, entre cosas que quien está para candidato a presidente de la República no debe desconocer? ¿Qué propone usted con estos extranjeros que están viviendo en el Ecuador? ¿Qué se puede hacer para ayudarlos? Sé que mucha gente es crítica con los migrantes que tenemos aquí, con los hermanos venezolanos. Yo cuando los veo y cuando hablo de ellos, lo primero que pienso es que nosotros también tenemos a nuestros hermanos ecuatorianos en otros países y que seguramente no la han pasado tan bien que digamos, igual que los que están aquí, ¿no? Es complejo el tema, es muy difícil y creo que la solución que el Ecuador puede dar es empezar a generar empleo. Y ahí están mis propuestas de las manos justas. Ahí es donde yo estoy apuntando a que este país pueda generar suficiente empleo para nosotros y para quien quiera venir, como lo hemos hecho toda la vida. Por supuesto. ¿Y qué pasa con los venezolanos que no están haciendo las cosas bien? Tienen que irse. No nos queda más o tienen que pagar la justicia. Tienen que pagar sus penas con la justicia. Candidato Francesco Tabaqui, hace un momento también habló de esto de proponer a la Asamblea Nacional cadena perpetua para delitos como violación, asesinato y secuestro. El movimiento Creo, ¿cuántos cree usted que va a meter asambleístas en esta elección próxima del 9 de febrero? Todos los posibles. Vamos a ver, tenemos todavía más del 50% de indecisos y nuestro mensaje está llegando. Aspiro y espero que lleguen. De una vez le hablo sobre mi gobernabilidad y mi trabajo con el resto de asambleístas o con la Asamblea Nacional. El presidente de la República es el representante máximo del Poder Ejecutivo y lo que tiene que hacer frente a los otros poderes del Estado, el legislativo y el judicial, es mantener la distancia, pedir lo que el pueblo quiere, como es el caso de la cadena perpetua para los asesinos, violadores, para los vacunadores y para los jueces y fiscales corruptos. Y cuando la Asamblea no quiere hacer lo que el pueblo pide, hay que exponerlos y para eso está ustedes, para eso está el gremio de la comunicación, para eso está el periodismo, para eso aquí en nuestro país ya no tienen una mordaza. Ahora, yo aspiro y espero que candidato, asambleístas, sin importar cuántos lleguen, contagien de esta madurez al resto de asambleístas, para que finalmente entre todos podamos cambiar y podamos tener el Ecuador que nos merecemos. Ahora, candidato, todos los poderes del Estado en nuestro país deberían ser independientes, individuales. Si usted llega a ganar como presidente, sería el jefe de Estado. Sin embargo, se demuestra que para la gobernabilidad, para pasar leyes en la Asamblea Nacional, se necesitan pactos. Usted dice, bueno, no, yo lo que quiera el pueblo, eso lo mandaré a discusión en Asamblea, pero hay que hacer a veces pactos. Y los pactos no son malos. ¿Usted haría pactos? Otra cosa es hacer pactos abajo de la mesa, pero
pactos, alianzas con contiendas que son contrarias a la suya. ¿Usted lo haría? Si es que es algo correcto y es algo justo, y es por la gente, yo me meto al agua hasta el cuello. Pero si es que es un pacto a los que estamos acostumbrados, negativo. No, eso no va conmigo. Y por si acaso, nuevamente, yo ¿Qué fui no gobernador. pactaría usted, por ejemplo? Nada que condicione la tranquilidad, la seguridad, la soberanía del Ecuador. Por eso para mí es una palabra tan rara que a la final no la termino de digerir. Los asambleístas Bueno, tienen pero que ir a... esa por la connotación que han dado ciertos políticos en nuestro país, porque hay pactos de sangre con las amistades, hay pactos de amor en el romance, hay pactos, entre los políticos hay pactos. Le repito, lo malo es pactar abajo de la mesa, como se ha dado en muchas de las situaciones. Pero citando el caso de Guillermo Lasso, por ejemplo, eso le costó a él, en cierta medida, el hecho de que haya decretado esta muerte cruzada. No tenía un entendimiento con la Asamblea Nacional. No le tengo la respuesta. Me da gusto no tenerle la respuesta. Yo voy a mandar, la primera ley que voy a mandar es la cadena perpetua. Aspiro y espero que la Asamblea la apruebe, porque no es la voluntad de Francesco Tabaqui. Es la voluntad de la mayoría de los ecuatorianos, que estamos cansados. Es la voluntad de las viudas, es la voluntad de los padres de los chicos que fallecen, de los chicos huérfanos, de los chicos que no pueden entrar a las universidades, de los negocios que cierran todos los días por las vacunaciones, por las extorsiones. Aspiro y espero que la Asamblea haga bien su trabajo. ¿Sabe lo que quiere la gente en el Ecuador, Ruth? La gente quiere que la Asamblea se vaya a su casa, quiere que el defensor del pueblo y el Consejo de Participación se vaya a su casa. Aquí la gente está a un tris, como dicen en la calle, está a un dorito de que digan, váyanse todos a su casa. Yo aspiro y espero que la Asamblea haga la voluntad del pueblo. Y si la Asamblea se tiene que ir a su casa, no tengo ningún problema. Y no le estoy hablando de una muerte cruzada igual a la del expresidente Lasso. Le estoy hablando de cambiar la Constitución. Pero mi gobierno no se va a basar en cambiar la Constitución o de volver a la Constitución anterior. Yo no le puedo decir al pueblo ecuatoriano, ya estoy aquí de presidente y les voy a resolver sus problemas. Espérenme 1 año y medio, tal vez menos de 2, a que esté lista la nueva Constitución para empezar a cambiarla. Lo que sí le puedo decir es que el presidente de la República tiene que ser también el primero en que cumple la Constitución. Candidato, gracias por estar con nosotros. Antes de despedirlo, quisiera preguntarle cuánto usted considera le suma o le resta representar al partido, creo, del expresidente del Ecuador, Guillermo Lasso. No tengo ningún solo afiliado que esté envuelto en casos de corrupción en el movimiento, creo. Ya fui candidato a la prefectura, ya fui gobernador hasta el último día. Discúlpenme. Adicionalmente quiero que sepa que estoy casado con la misma mujer hace 26 años, tengo el mismo reloj y el mismo número de teléfono. Soy hincha del mismo equipo de fútbol, yo no me cambio de camiseta. He sido crítico. Claro, eso está muy bien, pero la pregunta iba un poco hacia el hecho de lo que pueda pensar el electorado que lo sigue. Hay personas que se quedaron con un buen sabor del presidente Guillermo Lasso, que son sus seguidores, un político, pero hay personas en el Ecuador que de pronto no. Entonces, ¿cuánto, en comparación, usted que ha visto, cuánto le suma o le resta en cuanto a apoyo, popularidad, el hecho de estar representando como candidato a la presidencia del Ecuador al movimiento del expresidente Guillermo Lasso? Me suma lo necesario, pero no me veo en otro movimiento. Por eso le di la explicación un poco larga, por ahí arranqué. Y al final del día, estimada Ruth, todas las cosas se ponen en su puesto. Al final del día todo se asienta y a veces el tiempo le da la razón a mucha gente. Vamos a ver qué pasa esta vez.
Gracias, candidato Francesco Tabaqui, por haber estado con nosotros en la cadena internacional NTN 24, en el programa Ángulo, donde estamos cada día conociendo un poco más de los candidatos que aspiran llegar a Carondelet. Gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial en Ángulo. Regresamos inmediatamente a analizar las propuestas que ha planteado aquí Francesco Tabaqui. Todo lo que ha dicho a 2 semanas de las elecciones presidenciales en Ecuador. Justamente hoy se concluye el plazo para que las encuestadoras acreditadas puedan difundir los pronósticos sobre lo que va a ser este balotaje. Podría ser. Hay una encuestadora que proyecta que habrá segunda vuelta, entre otras cosas. Vamos a volver luego del corte comercial con más de Ángulo. Seguimos aquí en Ángulo hablando sobre las propuestas. La entrevista que le hicimos hace un momento a Francesco Tabaqui, que propone combatir la corrupción, crear un escuadrón de la pacificación. Él fue exgobernador del Guayas en el periodo de Guillermo Lasso y ahora justamente va de la mano de este partido político. Voy a integrar con sus opiniones en este espacio en Ángulo y darle la bienvenida en Ecuador a Gonzalo Ruiz Álvarez. Él es magíster en comunicación política y gubernamental. Gonzalo, siempre es un gusto tenerte en NTN 24. Un saludo cordial a ti, a tu amable audiencia en todo el planeta a través de NTN 24. Te gusto. Muchas gracias. También en Ecuador voy a saludar a Esteban Santos, analista político internacional. Esteban, bienvenido. Qué gusto, un placer estar en tu espacio. Entonces, a los dos, empiezo por Gonzalo Ruiz, una síntesis pequeña. ¿Qué tan viables son las propuestas que hace el candidato Tabaqui con respecto a seguridad, escuadrón de la pacificación y el hecho de hablar un poco de imitar o mejor dicho, poner algunas de las de los planes, las estrategias que ha tenido Nayib Bukele en El Salvador, en el Ecuador? Gonzalo, empiezo con usted, luego le doy la palabra a Esteban. Yo creo que en principio podría sonar bien aquello de un escuadrón de la pacificación. Que más quisiéramos todos los ecuatorianos que se pacifique un país que está sumido en actos de violencia derivados de la presencia en el territorio nacional de grupos de crimen organizado y de que el Ecuador en este momento se ha convertido en una plataforma de lanzamiento, si se quiere, de la droga a nivel internacional de gran profusión. Pero es algo bastante más complejo. Yo creo que hay que ver las cosas de modo integral. Hay problemas sociales terribles que llevan a muchos jóvenes desocupados a integrarse a las pandillas y a las bandas de crimen organizado, a las que el gobierno nacional hace un año las declaró como grupos terroristas. Hay problemas de economía, de falta de empleo que hay que solucionar y, por supuesto, hace falta limpiar, como decía hace un momento Francesco Tabaqui, a los estamentos de la justicia. Es verdad, en el Ecuador, este año, a raíz de la declaratoria de lucha armada, guerra al terrorismo, a los grupos de crimen organizado, se han detenido 60.000 personas. No tenemos la data de cuántos de ellos han sido liberados por los jueces como medidas sustitutivas. Hace una semana se capturó en el sitio de Barrio Las Cabras, la ciudad de Durán, una ciudad de alta peligrosidad en el país y alta peligrosidad en el mundo. Se capturó a 60 jóvenes supuestamente pandilleros. Al poco tiempo los liberaron. Entonces el problema de la justicia, o corrompida o asustada, es un problema de fondo. Creo que hay que tener una solución integral. Las soluciones tipo Bukele no sé si se pueden aplicar al Ecuador. A lo mejor algunas de las normas para tener unas cárceles más organizadas. Muchos piensan que la mano dura es una solución necesaria, pero no estaría tan fácil. Aplicar reformas integrales a la justicia para endurecer las penas, para ir a la cadena perpetua, no necesariamente solucionan los problemas de fondo. También hace falta una cooperación internacional amplia para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que no está solamente en una visión parcial de las medidas duras. Es decir, hay temas interesantes para discutir. Todos los candidatos hablan de la inseguridad en este momento porque las encuestas así lo dicen, es la principal preocupación de los ecuatorianos, pero habría que buscar soluciones integrales y viables con acuerdos posibles también en la próxima Asamblea Nacional.
Esteban, ¿cuál sería su criterio con respecto a estos acuerdos viables, propuestas también que sean aplicables en nuestro país, particularmente centrándonos en lo que ha dicho en esta entrevista el candidato Tabaqui? Sí, Ruth, mira, yo estoy de acuerdo con Gonzalo en que ahora solo se quiere hablar de seguridad y entonces escuchamos un candidato que básicamente ha dado una propuesta de seguridad. Él ha dicho este escuadrón de pacificación y hablaba de 2.000 personas. Bueno, mi primera pregunta siempre era ¿por qué 2.000? ¿Por qué no 3.000? ¿O por qué 1.500? Y inmediatamente dijo, bueno, como no podemos los ecuatorianos en este momento saber discernir de quiénes van a ser los mejores, pues entonces necesitamos la ayuda de Naciones Unidas, de los Estados Unidos, en fin, para que nos ayuden a poder filtrar los mejores elementos. Y claro, inmediatamente pensaba en que esta ya fue una estrategia que en su momento se intentó, por ejemplo, en Guatemala, con la CICIG, lo que fue este Centro de Inteligencia contra el Crimen y la Impunidad en Guatemala. Y en principio sonaba muy bien hasta que esta comisión empezó a regresarle a ver al gobierno de turno y entonces ya no les gustó. En lo personal, a mí no me gusta cuando el candidato solo quiere hablar de un populismo penalista. ¿Y qué es esto del populismo penalista? Corten en las manos, cadena perpetua, nada, todo el mundo. Y yo no sé, Ruth, qué tanto un sicario, porque le digan ya no te vas a ir 50 años o 60 años, ahora te vas a ir 80 o el resto de la vida, eso va a ser el disuasor para que esa persona no cometa ese ilícito. El problema es, y otra vez lo que hemos estado hablando, el problema es que las personas viven en impunidad. Entonces usted puede poner la norma que usted quiera, pero si en la práctica sabes que esto va a ser absolutamente inviable, pues eso no se va a dar. Y me permito, Ruth, un último tema que me pareció igual de interesante, que yo creo que Tabaqui es un hombre público que ha tenido pues, su trayectoria en la vida pública, que lamentablemente hoy depende de las encuestas a las que usted le quiera creer, pero no llega ni siquiera a un punto porcentual. Y creo que en gran medida esto es por el fracaso estrepitoso que tuvo el partido, creo, por el expresidente Lasso, del cual muchos tuvimos unas expectativas altísimas. Creíamos realmente en este cambio. Y no solo que no se dio, sino que se dio contra la pared y acabamos en este proceso de muerte cruzada. Y hoy día en el Ecuador, Ruth, finalmente, de aquí a 2 semanas, tenemos otra vez unas elecciones en donde está o el socialismo del siglo XXI, el anticorreísmo, o quién va a ser el nuevo salvador dentro de una centro o centro derecha. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial, enseguida retornamos con más y me quedo con esta idea que ha puesto sobre la mesa Esteban Santos. Sí, ¿cuánto? Por eso les preguntaba al señor Tabaqui cuánto le suma, cuánto le resta el hecho de que represente al movimiento, creo, del expresidente Guillermo Lasso. Como que un poco ambigua la respuesta. Vamos a volver luego del corte comercial para analizar esto con Gonzalo y también con Esteban. Volvemos. Seguimos hablando del plan de Francesco Tabaqui. Me acompaña Gonzalo Ruiz, también Esteban Santos. Y este plan contempla, ya lo hablamos en el bloque pasado, la creación del Escuadrón de Pacificación, conformado por militares, por policías. También proponer a la Asamblea Nacional la cadena perpetua para delitos como violación, asesinato, secuestro. También proponer a la Asamblea penas más fuertes para jueces vinculados a casos de corrupción. Y justamente Gonzalo, cuando le consultaba al candidato sobre la gobernabilidad, la relación que debería tener el Ejecutivo con la Asamblea, esto para tener gobernabilidad, dijo que sí, que haría pactos sobre lo que le pida a la gente. ¿Qué nos dice la experiencia en Ecuador, Gonzalo, con respecto a estos pactos que se hacen entre quien lleva el Poder Ejecutivo y quienes conforman el Poder Legislativo? La gobernabilidad, Ruth, en el Ecuador ha sido esquiva generalmente, por lo menos en la historia que conocemos de la tarea periodística desde el retorno a los gobiernos civiles del 79 para esta parte. Muy pocos gobiernos han tenido mayoría absoluta en el Congreso o la Cámara de Representantes, como se llamaba antes, y ahora Asamblea Nacional. Y hacer pactos y acuerdos siempre sobre la mesa, es una tarea me parece a mí, legítima y además de una calidad ética indispensable. Lo que está mal es los pactos por abajo de la mesa, las componendas, el toma y daca, que han sido parte también de la práctica común de la política ecuatoriana. Pero satanizar los pactos tampoco cabe. En las democracias parlamentarias europeas lo vemos a cada momento, tienen que hacer acuerdos
de gobernabilidad para sostener a un gobierno y no siempre son acuerdos de absoluta identidad ideológica. De modo que pactos en beneficio de los ecuatorianos necesarios, sobre todo en esta atmósfera que ha tenido el Ecuador tradicionalmente de la falta de gobernabilidad o por los métodos de asignación de escaños o por la manera de hacer las campañas. Ha habido fuerzas que pocas veces han tenido una mayoría absoluta en la legislatura. Ahora bien, la actual campaña se pinta y ahora asistimos al último día de divulgación de las encuestas de intención de voto. Luego de este día no se pueden divulgar, se las va a seguir haciendo y probablemente se las va a seguir promulgando a través de redes sociales a las encuestas de verdad y a las que son falsas e instrumento de propaganda. Pero según lo que vemos hasta ahora, la Asamblea Nacional, es decir, el ente legislativo, estará polarizado por dos fuerzas. La fuerza oficialista de ADN, es decir, el partido conglomerado que apoya la candidatura de Daniel Noboa Acín, y la fuerza de la Revolución Ciudadana, es decir, el correísmo. ¿Cómo ADN, si gobierna y si gana la elección, y esto se discute hoy en el Ecuador, si va a haber una o dos vueltas si gana ADN directamente, o a lo mejor hay dos vueltas, cómo podría ser los acuerdos de gobernabilidad, incluso en algunas reformas que requieren una mayoría calificada para hacerlo? Y el otro tema, caso contrario, también cómo la Revolución Ciudadana, si es que llega a ser favorecida por el voto popular, puede gobernar en medio de una bancada fuerte de oposición que podría haber. Las demás fuerzas políticas, y esto hay que decirlo, están absolutamente minimizadas, por lo menos en lo que dicen las encuestas de intención de voto. Podríamos tener dos bloques grandes de ADN y de Revolución Ciudadana, el correísmo, y otros mini partidos, pequeños grupos, casi, como se puede decir en lenguaje llano, curas sueltos, es decir, legisladores que no tengan una representación política más que de sí mismos y no de conglomerados políticos fuertes, salvo dos agrupaciones que tendencialmente podrían tener ciertos escaños, como Pachacuti, el brazo político del movimiento indígena de la CONAIE, o el Partido Social Cristiano, pero son dos partidos que no tendrían un voto, si se quiere, dirimente en la próxima asamblea. Y ahí está el gran reto para el próximo gobierno, hacer los acuerdos para buscar las reformas que conduzcan a mejorar la calidad de vida de la gente. Tema siempre complejo en el Ecuador. Hola. Esteban, quiero saber tu aporte con respecto a esto, de lo que estaba hablando Gonzalo, justamente lo que es la gobernabilidad, lo que se ha hablado, y también conocer sobre lo de las encuestas, que si bien es cierto, hasta hoy se puede registrar esto de las encuestas, seguramente se lo seguirá haciendo a través de redes sociales. Este es el tema de fondo, ¿no? ¿A quién le quieres creer? Creo que las encuestadoras están teniendo una crisis mundial y creo que es en gran medida porque la comunicación ha cambiado. Entonces, estas bocas de urna contradicen directamente a lo que dicen las que se hacen en redes sociales. Ya lo vimos lo que pasó en los Estados Unidos, en muchos países, y lo propio podríamos decir aquí en el Ecuador. Ahora, el tema es absolutamente claro y real. Hay 16 candidatos, pero de estos 16 candidatos literalmente hay dos finalistas, pero dos finalistas estoy diciendo que se llevan el pastel completo, y el resto de candidatos que son números ínfimos, marginales, que repito no llegan ni siquiera al 1%. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el Ecuador, con lo pequeño que somos, sí, tuvimos todos estos candidatos y tenemos esta discusión sobre si debería o no debería darse dinero público a personas que no tienen la más mínima oportunidad de llegar a un escaño. Pues bueno, ese será un debate ahora futuro, porque la respuesta está muy clara. Hay dos fuerzas. El partido del gobierno del presidente Noboa, que otra vez, dependiendo a quién le crea usted, la gran mayoría de encuestadoras le dan como número uno, y después viene el correísmo. Dos fuerzas completamente antagónicas. Y ya no habrán ni siquiera partidos bisagras, como lo pudo ser los socialcristianos, que terminaban tasando su voto y terminaban determinando algún tipo de actuar dentro de una asamblea. Pero ahora sí vamos a tenerla completamente bipartidista como tal. Entonces, ¿qué es lo que sí va a pasar? Que entender que en el Ecuador tenemos todavía unos debates muy fuertes. Por ejemplo, cómo hay candidatos al del correísmo puntualmente, que hasta ahora no se le puede hacer esta pregunta que Ruth, tú hiciste a Tabaqui. Usted, por ejemplo, en el tema de Venezuela, en eso sí fue muy claro. Es un dictador. Pregúntele eso a alguien de la Revolución Ciudadana a ver si le puede responder. Entonces dan todas las vueltas, es que enfoquémonos en el Ecuador, es que lo que pasa aquí, que Noboa también es un dictador. Pero no pueden decir las cosas por su nombre.
Eso es lo que está en juego. La forma de cómo vamos a lidiar con nuestros migrantes en frontera, cómo vamos a lidiar pues con todo este fenómeno Trump, eso es lo que se viene ahora en 2 semanas. Entonces, para concluir esto, hay 2 visiones muy claras y todos este resto de partidos que se quedaron en la coladera. Puntualmente con Tabaqui, como decía hace un segundo, hay propuestas que en lo personal no discrepo mucho con el tema de del populismo penalista, como decía, pero sobre todo que llama profundamente la atención cómo cuando hubo un mal manejo, como fue lamentablemente el gobierno que decía de Lazo, al que le tuve en lo personal tanta fe, terminó desplomándose. Y este es el resultado. Y vamos a ver ahora qué pasa en 14 días. Pero en todo caso, Ruth, al entender que el Ecuador regresa a ver finalmente a 2 tendencias, pues vamos a tener evidentemente un choque muy fuerte en esta asamblea y la pregunta del millón, si se va o no poder dar una gobernabilidad, exactamente como ustedes lo han dicho, sobre la mesa. Aquí en el Ecuador, a diferencia de los Estados Unidos, por ejemplo, no existe tal cosa como los lobistas. Aquí están mal dicho, el hombre del maletín. Esas son las cosas que vamos a ver si se logran cambiar, pero por lo pronto volvemos a un país absolutamente fraccionado y dividido. Y a propósito de esta fe que le tenía Esteban, que lo ha mencionado ya en 2 ocasiones al expresidente Guillermo Lasso, Gonzalo, antes de irme al corte comercial, le preguntaba a Tabaqui, ¿le suma o le resta votos el hecho de pertenecer a Creo y el partido del expresidente Lasso? Y él, pues, bueno, se fue un poco por la tangente. ¿Esto le suma o le resta en realidad en el Ecuador, en el electorado? Y hablando sobre la gente, lo que opina con la última versión que se quedó del expresidente Guillermo Lasso. ¿Cómo la ves? Guillermo Lasso ganó las elecciones básicamente por el anticorreísmo. O sea, aquellos que no querían votar por la fuerza de política que encarna el prófugo de la justicia que está en Bélgica y los muchos funcionarios condenados. Pero se desgastó tremendamente, hasta el punto que tuvo que él mismo lanzarse a la muerte cruzada, algo que había introducido en la Constitución de Montecristi en 2008 el propio correísmo, como un mecanismo de amenaza para la supervivencia de la política. Entonces tuvo que precipitar las elecciones, de las cuales fue producto Daniel Noboa. En el Ecuador se suelen desgastar mucho en las fuerzas políticas en el ejercicio del poder. Guillermo Lasso llegó muy desgastado y me temo que el bloque de él no será muy significativo. Puede ser mínimo si es que acaso tiene algunos legisladores en su bloque. Pausa comercial. Enseguida volvemos. Esto es Ángulo. Último día para difundir las encuestas, ya lo hemos dicho aquí, el portal Primicia señala que las últimas 5 encuestas presentadas coinciden en que el presidente Daniel Noboa y la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, acaparan las preferencias de los electores. Gracias por quienes me han acompañado el día de hoy en Ángulo, analizando un poco las propuestas del candidato Francesco Tabaqui, Gonzalo Ruiz Álvarez, magíster en comunicación política y gubernamental. Gracias por haber estado con nosotros, Gonzalo. Muchas gracias, Ruth. Hasta la próxima. Hasta la próxima. También agradecerle a Esteban Santos, analista político internacional. Gracias, Esteban. Siempre a las órdenes. Un saludo. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas, NTN 24.